Vamos a explicar la importancia del proyecto del grupo G. Este experimento resulta sencillo de realizar, puesto que los materiales que utilizamos son útiles que en la mayoría todos tenemos en casa. Aún así, su importancia es lo que hace necesario su conocimiento. Conocer las propiedades de los materiales y definir sus usos resulta ser algo básico y fundamental cuando hablamos de la selección de los materiales. Algunas normas, como la norma AISI o ASTM, nos recomiendan materiales para un uso específico. Los ensayos realizados de flexión y compresión son utilizados para calcular la resistencia del material en estudio y así poder atribuirle una propiedad. En este caso, una propiedad mecánica que se representa por el módulo de Young o módulo de elasticidad. Tener conocimiento sobre las medidas del módulo de Young nos permite ser capaces de comparar y analizar valores para elegir el material adecuado para la actividad. Como un último añadido, podemos hacer un reajuste a los materiales con los que hemos trabajado, los cuales son el aluminio, el acero y el plástico. No estamos diciendo que estén mal, sino que son una generalización de los materiales específicos, como en el caso del aluminio sería una aleación de aluminio. En el caso del acero sería el acero al carbono. En el caso del plástico sería el policarbonato. Logramos determinar esto último ya que supimos aprovechar la principal función de este proyecto que permite realizar un método casero, práctico y sencillo, donde se identifique una de las propiedades mecánicas principales de cualquier material. Esto nos invita a ir más allá de una simple identificación de propiedades. Nos sirve como una introducción a la selectividad de materiales. Buenas tardes, profesor. En este momento procedemos a resumir nuestro proyecto de investigación que tiene por título Deformación de tres tipos de reglas y una barra de concreto. Estos son los integrantes que realizamos dicha investigación. Presentamos estables contenidos para seguir una secuencialidad. Primero, como primer punto, los objetivos. Nos proponemos determinar experimentalmente la constante elástica de nuestros objetos de estudios. Hallar el módulo de Young del objeto de estudios cuando están sometidos a una deformación elástica. A introducción. Nos justificamos realizar el trabajo de investigación con el fin de proponer y analizar el comportamiento de los tres tipos de reglas que se encuentran sometidas a una deformación, comprobar su módulo de Young y proponer un método práctico y de poca inversión que nos permita obtener esta propiedad de los materiales, propia mecánica, mejor dicho. Marco teórico. El módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica la fuerza. Como hemos visto, el módulo de Young es propiedad mecánica, como muchas que se encuentran en esta tabla, y en este que es presente en varios materiales, como tenemos también en la misma tabla, el acero. Ley de Hooke dice que la fuerza formadora, dice que Ley de Hooke dice que establece los límites elásticos donde la fuerza deformadora es proporcional a una constante elástica y la variación de longitud. En esta investigación, la fórmula que usamos para hallar el módulo de Young o elasticidad se encuentra en función de longitud, base, altura y pendiente. A continuación, vemos la demostración. Tomamos el siguiente modelo esquemático para poder dar interpretación a la demostración. Tenemos la regla de longitud L, base B y altura H, y también se enfrenta un radio de curvatura P. Y por la ecuación y relación de Euler-Bernoulli, que relaciona un momento efecto y radio de curvatura P, pasaremos a primero demostrar la ecuación de radio de curvatura, donde el término que se presenta en pantalla, dy sobre dx al cuadrado, se desprecia, de modo que nos queda que la ecuación de curvatura simplemente sería la siguiente. En general, se asume que el desplazamiento digital de x es nulo,
Y además que el momento flector se encuentra representado por la siguiente fórmula, pero bien sabemos que ya despejamos ese valor con lo tal que nos queda en un punto ya dado. Y con ese valor nosotros asumimos que y0 es igual a 0. Con ayuda de las ecuaciones anteriores es posible integrar fácilmente el valor de y, donde tenemos que la yx es igual a la siguiente, donde se sabe que el valor de ls es igual a l menos delta de x, de modo que delta de l vertical va a ser igual al fuerza sobre 3 veces el modo de Young por el momento de inercia, multiplicado todo eso por L menos delta de L al cubo. La ecuación anterior nos proporciona el valor de la pendiente elástica para cada valor de coordenada X. Entonces, con la siguiente condición, delta de Y menos sobre delta de X al cuadrado, que es mucho menor que 1, entonces aplicamos esa condición a todas nuestras ecuaciones ya dadas en un inicio. Pues tenemos la siguiente relación, que delta de P va a ser igual a delta de X más delta de Y al cuadrado, de modo que por un proceso algebraico e integración obtenemos que la variación vertical es igual a la fuerza por L al cubo sobre 3 veces el modo de Young por momento de inercia, de modo que la variación longitudinal en el eje horizontal es 0. Y con lo anteriormente dicho, podemos escoger el modo de Young. Pero, como bien es sabido, la fuerza por ley de Hooke se puede reemplazar por la constante elástica multiplicado por L. Así que nos queda que el modo de Young es igual a K por L al cubo sobre 3 veces el momento de inercia. Pero el momento de inercia de rectángulo es igual a un doceavo BH al cubo. Así que pasamos a reemplazar y de modo que nos queda de la siguiente manera. Pero como último paso, así lo damos formato de ecuación lineal a la ley de Hooke, donde la pendiente sería 1 sobre K. De modo que se reemplaza en la siguiente ecuación y obtenemos la dichosa fórmula que vamos a usar en este caso. Como acá se puede ver el modelamiento de datos. Y como última anotación, aplicación de ingeniería, el objetivo dentro de ingeniería es conocer las capacidades materiales cuando se encuentra bajo fuerza de tensión, compresión u otros esfuerzos mecánicos, comparar con sus valores y finalmente darles un uso específico. Buenas tardes o buenos días, profesor. Yo les voy a hablar sobre la metodología que hemos usado para llevar a cabo este experimento. Primero vamos a hablar de los materiales, los cuales son regla metálica de aluminio, regla de plástico, ganchos, pesas. Como soporte hemos usado algunos libros y cinta métrica también. Lo primero que hemos hecho es medir la masa de las pesas desde 100 gramos a 1000 gramos. Cada pesa medía 100 gramos más que la anterior. Y luego hemos acomodado la regla en forma vertical apoyándola en los libros. Luego hemos hecho medidas de la regla, donde se muestran, como se puede observar en la tabla, se muestran los datos de la base, el largo y la altura en metros. Hemos atado un hilo a la pesa para colgarla en el gancho, introducirlo en el orificio extremo de la regla, y hemos hecho lo mismo con las otras pesas. Hemos anotado cada una de estas deformaciones que sufre la regla con cada pesa y la hemos adjuntado en una tabla de valores. También hemos hallado la fuerza a la que se encuentra sometida la regla con cada pesa y hemos determinado la constante elástica usando el método de los mínimos cuadrados, en donde x sub i vendría a representar la deformación y y sub i vendría a representar la fuerza. Como nota tenemos que hemos tenido que convertir las unidades de centímetros a metros para luego convertir las unidades de gramos a kilogramos. Por último, para hallar la fuerza, hemos multiplicado la masa en kilogramos por el valor de la gravedad en Trujillo, la cual vendría a ser 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente paso que hemos hecho es obtener el valor de A, la cual representa a la constante elástica, con la fórmula que se observa en pantalla. Y hemos usado la ecuación que se observa en pantalla también para encontrar la pendiente. En esta ecuación la pendiente vendría a ser 1 sobre A. Y hemos hallado el módulo de Young con la siguiente ecuación y también hemos hallado el error
porcentual del módulo de Young obtenido con la fórmula que se puede observar en pantalla. Para el paso 12 hemos hallado los datos del área transversal en metros cuadrados, la cual la hemos obtenido con la fórmula de área transversal igual a la altura por la longitud, y también hemos hallado el esfuerzo, la cual lo hemos hallado con la fórmula de esfuerzo igual a fuerza sobre área. Hemos graficado las curvas de esfuerzo versus deformación unitaria, y para también hemos realizado ese mismo procedimiento tanto para la regla de aluminio como para la regla de plástico y la regla de acero. Además, también hemos analizado el comportamiento de una barra de concreto mediante el ensayo de tracción. Le doy paso a mi compañera que les va a hablar sobre los análisis de datos. Bien, pasamos a continuación a los datos experimentales. Bien, mostramos los datos tanto de la regla de aluminio, de acero y de plástico, en donde cada una de ellas consideramos la longitud, la base y la altura, todos en unidades de metros, y además mostramos una tabla donde se muestra la masa de las pesas que hemos considerado y además la deformación que se produjo. Luego organizamos los datos que hemos obtenido mediante el uso del método de mínimos cuadrados en la primera tabla que estamos mostrando, y al lado tenemos los datos obtenidos de esfuerzo y deformación de la regla de aluminio. El mismo procedimiento se realiza para las siguientes reglas, y en el caso de la regla de acero mostramos las dimensiones, una tabla donde nos muestra la masa y la deformación. Y las otras dos tablas, la primera con resultados y datos con el método de mínimos cuadrados y los datos de esfuerzo y deformación de la regla. Bueno, como dije al principio, el mismo procedimiento se realiza para la regla de plástico. Tenemos los datos de las dimensiones y los datos del experimento que hemos obtenido. Organizamos los datos, los resultados gracias al mismo método de mínimos cuadrados y la tabla de esfuerzo y deformación de la regla que estamos estudiando. Para el caso del cilindro del concreto, vamos a mencionar algo, que estos datos han sido extraídos de un experimento que ya se realizó, donde se mencionan las dimensiones, tanto como el diámetro, el área transversal y la longitud, ambas en unidades de milímetros. Mostramos además una tabla donde tenemos la carga en Newton, el alargamiento, el esfuerzo y la deformación. Y en este caso mostramos de un color amarillo el esfuerzo máximo que se ha producido. Bueno, el mismo procedimiento se realiza tanto para el ensayo 2, para el ensayo 3 y el ensayo 4. Continuando con la exposición, vamos a analizar los resultados del experimento. Para la regla de aluminio, como vamos a repasar los datos obtenidos por el método de mínimos cuadrados, de modo que tenemos que la constante elástica nos da un valor de 57.143 Nm. En este caso, tanto para la fórmula del constante elástica, pendiente y módulo de Young, aplicaremos las fórmulas que mencionó mi compañero Rafael. Siguiendo, tengo que la pendiente, en este caso, me da un valor de 1.7479 por 10 a menos 2 Nm. Y el módulo de Young, el valor experimental me da un valor de 8.927 por 10 a las 10 Nm al cuadrado. Y acá, con los datos de la tabla de formación, grafico su comportamiento. Y para la regla de acero, voy a tener 7 valores. Su constante elástica es de 58.085 Nm/m. Su valor independiente es 1.7216 por 10 a menos 2 m/N. Y su módulo de Young al valor experimental es de 2.0238 por 10 a la 10 Nm/m². Del mismo caso, graficamos.
Para la regla del plástico, su constante elástica es un valor de 61.459 newtons por metro y su pendiente es un valor de 1.627 por 10 a la menos 2 metros sobre newtons y su valor experimental del módulo de Young es 6.637 por 10 a la 9 newtons sobre metro al cuadrado. Graficamos también esfuerzo de formación. Acá también graficamos esfuerzo de formación para el ensayo 1 del concreto, ensayo 2, ensayo 3 y ensayo 4. Pero como ahorita vamos allá del módulo de Young de concreto, donde por medio de las tablas y gráficas obtenemos que el esfuerzo máximo es de 29.227 megapascales. Y para el módulo de Young vamos a representar la siguiente fórmula. S2 menos S1 sobre E2 menos 0,00005, donde S2 representa el esfuerzo correspondiente al 40% del esfuerzo máximo y S1 representa el esfuerzo para una formación de 0.005. Ya. Y el E2 representa la deformación debido a un esfuerzo correspondiente al 40%. Vamos a hallar el S1, que es el esfuerzo correspondiente a lo anteriormente dicho, que es igual a θ1 más θ2 menos θ1, todo eso sobre E2 menos E1 por 0.05 menos E1, donde θ2 y θ1 representan el esfuerzo para B y A, y E2 y menos E1 representan la formación en B y A respectivamente. Con todos esos valores hallados, reemplazamos, donde S1 me da un valor de 0.68 megapascales y S2 me da un valor de 11.711 megapascales. De modo que mi módulo de Young, en este caso, reemplazando, me cae un valor de 978.469 megapascales. Este valor corresponde al módulo de Young del concreto en los ensayos realizados. A continuación presentaremos las discusiones de lo que se realizó en esta experimentación. Hacemos una comparación de los valores del módulo de Young que hemos obtenido gracias al experimento con los valores reales, es decir, los que ya tenemos, para así poder hallar el porcentaje de error y ver con qué tanta precisión hemos obtenido nuestros resultados. En el caso de la regla de aluminio, tenemos un porcentaje de error de 24.50. En el caso de la regla de acero, un porcentaje de error del 2.1840. Y en el caso de la regla de plástico, un porcentaje de 3.96. Y bien, como lo vemos en pantalla, el caso mínimo, el valor mínimo nos lo da la regla de plástico y el valor máximo la regla de aluminio. Sin embargo, como consideramos que nuestro límite de porcentaje es el 30% y ninguno de estos valores lo sobrepasa, decimos que son aceptables o de alguna otra manera correctos los resultados que hemos obtenido. Luego hacemos una pequeña interpretación de todos los datos que hemos obtenido y que hemos organizado en tablas, llegando a formular el siguiente enunciado, que nos dice que la deformación del aluminio es mayor que la deformación del acero y esta a la vez es mayor que la deformación del plástico. Y si aplicamos esto para el caso del módulo de Young, la comparación va a ser la misma. Es decir, el módulo de Young del aluminio es mayor que el del acero y esta a la vez es mayor que el de plástico. Entonces, podemos concluir en que las longitudes de las deformaciones son directamente proporcionales al valor del módulo de Young, así como lo menciona en la teoría. Además, podemos llegar a decir lo siguiente. Si sometes una regla a tres fuerzas A, B y C que van aumentando, la variación de la deformación provocada por la fuerza B con respecto a la de A es menor que la variación por la fuerza C con respecto a la de B. Y un ejemplo de esto es el caso de la regla de aluminio. Esto nos permite a su vez reafirmar que si un cuerpo se somete a una fuerza cada vez mayor, pasa gradualmente de su región elástica a su región plástica. Y además que entre más grande sea esta región,
El módulo de Young será también más grande. Y podemos comprobar que este módulo funciona como una puerta que separa ambas regiones. También realizamos un estudio a la barra de concreto y las evidencias gracias a los ensayos de compresión que muestran el paso de la zona elástica a la región plástica se pueden notar gracias a la vista de pequeñas grietas que surgen al interior de esta barra por consecuencia de la deformación al ser sometido a diferentes cargas de fuerza. Y finalmente mostramos nuestros datos de bibliografía o nuestras fuentes de las que nos hemos basado para realizar todo este informe. Buenas tardes con todos. El día de hoy, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer un poco sobre lo que es la importancia de nuestro proyecto de investigación. Mi nombre es Joaquín Naveda y voy a dar un pequeño resumen sobre lo que ha sido el mismo. Nuestro proyecto se titula Determinación de la susceptibilidad magnética para la plata, el aluminio y el acero. Pero para entender cómo funciona debemos saber como mínimo qué es la susceptibilidad magnética. Bueno, la susceptibilidad magnética vendría a ser una característica inherente de la materia que vendría a estar definida por la capacidad que tienen para magnetizarse al ser sometidas estas a un campo magnético. Pero nos preguntaremos qué es un campo magnético o qué produce un campo magnético. Bueno, un campo magnético puede ser producido de muchas formas y vendría a ser un campo de fuerza que es resultado del movimiento de las cargas en los núcleos. El ejemplo más claro de esto, o bueno, el más conocido, podríamos decir que es el campo magnético terrestre, que es producido por el movimiento de los minerales en el núcleo terrestre y se concentra en los polos planetarios, que en este caso es el polo norte y el polo sur. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de estos conceptos para hacer una aplicación directa y calcular la susceptibilidad magnética? Bueno, esto es muy sencillo de hacer. Haremos uso del concepto de bobina de inducción, que es un dispositivo el cual nos permitirá crear un campo magnético, el cual al analizarlo podemos determinar diferentes características, de entre ellas la susceptibilidad magnética. Este dispositivo, la bobina de inducción, vendría a estar constituido por una fuente, que en este caso puede ser cualquier fuente, una batería, una pila, lo que tengan, y una bobina, que en este caso una bobina es un dispositivo de ingeniería que al ser inducido con corriente eléctrica genera este campo magnético que queremos analizar. Esta está constituida por una serie de espiras de alambre de cobre en este caso y un núcleo de un material conocido. En este caso el núcleo va a ser sustituido por la plata, el aluminio y el acero. En la sociedad de la susceptibilidad magnética, en este caso en el rubro de la medicina. Seguro ya muchos de nosotros hemos oído sobre las máquinas de resonancia magnética, que en este caso, usando y aplicando la susceptibilidad magnética, junto con la técnica del SWI, hace que las imágenes tomadas por dicha resonancia magnética lleguen a explotar hasta la más mínima diferencia en los compuestos. En este caso, en el hierro, el calcio y la sangre, proporcionando información complementaria clínicamente útil en la secuela de dicha resonancia, que mejor hace que la mejor sensibilidad y valoración de acuerdo al calcio y al hierro en cuanto a la sangre o al porcentaje de esta en la sangre, siendo útil para los pacientes con politraumatismos. Además de estos, de algunos pacientes que tienen demasiados síntomas agudos o algunos que sufren de enfermedades neurodegenerativas, en este caso la enfermedad de la esclerosis múltiple, caracterizado
o realizando la caracterización y calcificación y sangrado, en este caso hallando algunos tumores cerebrales con muchísima más rapidez que en otras técnicas. A continuación, mis compañeros van a seguir explicando algunas aplicaciones de la susceptibilidad magnética en los demás rubros. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hoy día le voy a hablar sobre otra de las aplicaciones de la susceptibilidad magnética. Esa sería en la implementación de los nanomateriales. Estos nanomateriales se usan especialmente en la biomedicina. ¿Pero para qué? Estos nanomateriales tienen diversos usos en esta área, pero hoy día les voy a hablar de los dos más importantes por lo que yo creo. Uno de ellos sería como agente de contraste de resonancia magnética. ¿Esto qué quiere decir? Que son eficaces para la aislación de agentes patológicos, ya que son usados para las máquinas de resonancias. También los nanomateriales también pueden usarse para terapias. Esto ya que pueden producir gran fuente de calor y eliminar diversos tumores. En esta área tienen como muchas más aplicaciones. También pueden ser como adentro del cuerpo pueden liberar diferentes fármacos que pueden ayudar a la mejoría del paciente. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Buenos días, mi nombre es Carlos Vergara. Yo voy a hablar acerca de la aplicación de la susceptibilidad magnética dentro de nuestra sociedad. Me voy a centrar en el campo de la medicina y cómo el magnetismo ha ayudado al desarrollo de distintas máquinas tales como rayos X, electrocardiogramas, entre otras. Estas máquinas han ayudado a la medicina para la rápida y temprana detección de distintas enfermedades que aquejan al ser humano. Asimismo, se vienen dando tratamientos de campos electromagnéticos, los cuales ayudan a la reparación ósea, a lesiones tendinosas y a la estimulación nerviosa, entre otras. Actualmente se vienen realizando distintos estudios en el campo del electromagnetismo para el desarrollo de nuevos instrumentos quirúrgicos dirigidos a distancias, la diatermia, el desarrollo de distintos medicamentos y entre otros. Bueno, ante lo dicho podemos concluir que la susceptibilidad magnética y el magnetismo es muy importante dentro de nuestra sociedad, ya que su estudio ha permitido el desarrollo de distintas máquinas y han ayudado a salvar distintas vidas. Gracias. Hola profesor, mi nombre es Henry Maldonado Córdoba y le hablaré acerca de una aplicación e importancia que tiene la susceptibilidad magnética dentro de las muchas que existen, como por ejemplo el estudio paleolicnológico en la Antártida. En este se describe con exactitud las diferentes técnicas y mediciones magnéticas utilizadas en el magnetismo ambiental y paleomagnetismo. Estas mediciones nos ofrecen indicadores muy beneficiosos para realizar estudios relacionados con el cambio climático y ambiental, así como en herramientas de detección. Si bien la utilidad de la susceptibilidad magnética es muy conocida en el campo, pues se discute el potencial y necesidad del uso de parámetros adicionales, obtenidos a partir de mediciones de magnetización remanentes, histéresis magnética y estudios termomagnéticos. Se hicieron diferentes estudios acerca de esto, complementándose con otros estudios sedimentológicos, hidroquímicos, geoquímicos y de estadística multivariada, pero poniendo el énfasis en los parámetros magnéticos y su relación con los distintos procesos que ocurren en los sistemas lacustres antárticos. Aparte, se analiza el uso de paleointensidades relativas como herramienta de datación en lagunas antárticas. Soy Renato Mostacero Komatsu y voy a explicar una aplicación o utilidad de los valores de susceptibilidad magnética para el análisis petrográfico de muestras del basamento de la corteza de intemperismo. Ese es el uso del poder resolutivo de las mediciones de susceptibilidad magnética en muestras de minerales del basamento del perfil de meteorización laterítica como un elemento de análisis complementario en la caracterización petrográfica de las rocas y de utilidad en el mapeado de las heterogeneidades magnéticas del basamento. La comparación de los datos de susceptibilidad magnética con los datos petrográficos de diferentes muestras revela que aún en muestras que corresponden a litotipos homogéneos se pueden manifestar en grandes heterogeneidades y diferencias desde el punto de vista físico-mineralógico. De modo general, se observa una alta concordancia entre intensidad
de los procesos de intemperismo en las muestras de rocas, los valores de la susceptibilidad magnética de tales muestras. Esto ayuda a la sociedad o empresas, ya que los valores de susceptibilidad magnética constituyen una magnífica y barata fuente que complementan la información petrográfica de las muestras de los sectores de objeto de estudio, a la vez que advierte y orienta al petrógrafo sobre las muestras que se alejan mucho de las características generales de cada población litológica. Bueno, soy Ramírez Rodríguez César Anthony, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Materiales. Ahora yo les voy a dar una exposición del trabajo de investigación de mi grupo y yo, del curso de Física General. Nuestro trabajo consistía en el estudio de la permitividad eléctrica del aire. Les voy a hablar acerca de la importancia y los beneficios de la permitividad eléctrica del aire en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la actualidad, a la permitividad eléctrica del aire se le conoce como una constante. Es un valor que ya demostrado por varios científicos años anteriores. Nuestro valor es conocido también por E sub 0, como se muestra ahí, un valor de 8.854187 con demás decimales multiplicado por 10 a la menos 12 en faradios sobre metro. La unidad en el sistema internacional, faradio, es más que nada mide el campo eléctrico, ¿no? Es gracias a un científico, un físico británico, Michael Faraday, muy conocido en este ámbito. También se dice que esta constante tiene valores conocido también por el físico francés Coulomb. Sus unidades serían Coulomb al cuadrado sobre Newton al cuadrado multiplicado por metro. Este valor es usado en distintas fórmulas físicas. Es usado también en la ley de Coulomb para determinar un campo eléctrico de un sistema eléctrico ahora en nuestra vida cotidiana. Este valor más que nada es usado para determinar la capacitancia o capacidad que tiene un condensador o un capacitador también conocido. ¿Qué es la capacidad? La capacidad eléctrica es la capacidad de almacenar electricidad de un sistema o un material, ¿no? Hablando de condensadores, o también conocido como capacitadores, nuestra vida cotidiana lo podemos presentar en una memoria de almacenamiento, en los celulares, en la parte interna de un celular, también en baterías. Lo que hace un condensador es almacenar energía y transmitirla, ¿no? Este valor es usado para calcular la capacitancia de un condensador entre placas paralelas. Ahí se usa una fórmula física. Continuando, la permitividad relativa de algunos materiales. Nuestro valor anterior nos permite calcular esta permitividad relativa de algunos materiales. ¿Qué entendemos por permitividad relativa? Más conocido también como constante dieléctrica. Es la capacidad que tiene un material de almacenar o aislar un flujo eléctrico. Materiales. Otros materiales que presento acá son dieléctricos, más que nada.
son aislantes eléctricos. Podemos observar distintos valores de permitividad relativa de estos materiales, del vidrio 5.6, del papel 3.7, de la porcelana 7, del aceite 2.24. Bueno, de estos materiales, como se ve, el más aislante eléctrico sería la porcelana, ¿no? Bueno, es un material usado en la electricidad para aislar la corriente eléctrica. En nuestra vida cotidiana lo podemos observar en postes de luz, gracias a que va a permitir que grandes cargas de voltaje, o sea, lo va a aislar, ¿no? Y es muy beneficioso para nuestra sociedad. Bueno, yo soy el alumno ordinario brasileño Jorge Jonás. Estoy cursando también el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Materiales y les voy a tratar de explicar lo que es la ley de Ampère con base a la permitividad eléctrica del aire, según nuestro proyecto. Siguiente diapositiva. Nosotros en el proyecto dado hemos hallado la permitividad eléctrica del aire y nosotros estamos basándonos en eso para poder hallar lo que es la ley de Ampère. Ahora, nosotros en la ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se dirige en línea cerrada adecuada. Siguiente diapositiva. Ahora, nosotros, una aplicación en la ley de Ampère sería el campo magnético de un toroide. Ahora, un toroide es un solenoide, ¿no? En donde un alambre va a ser enrollado alrededor de él, de tal manera como se muestra la figura. Ahí observamos que hay campos. En estos campos van a servir mucho para las aplicaciones ya más adelante y los usos que más adelante mi compañero va a explicar. Pero nosotros sabemos que estos campos debe ser se da a la hora de formar en una bobina helicoidal y una pieza de un metal. Esta más pieza de metal, en general se da en el hierro, ¿no? Que se inserta en el interior. Bueno, nosotros, como podemos ver al costado, podemos ver una imagen más amplia, más general, lo que se ve en la vida cotidiana. Y estos se utilizan, bueno, voy a dar un adelanto, que se dan en el instrumento de vientos, pero más adelante mi compañero va a dar más información. Le doy paso a mi compañero para que les dé explicar lo siguiente. Bien, mi nombre es Argomedo Reyes Josué. Voy a continuar con las características de este dispositivo aplicado que ha mencionado mi compañero. Bien, una bobina toroidal es un hilo conductor por el cual circula una corriente a través de espiras envueltas sobre un soporte toroidal. Bueno, este toroide cuenta generalmente con un campo magnético en su interior, que lo forma círculos concéntricos. Fuera de él, el campo magnético es nulo. Y la fuerza del campo magnético depende del número de espiras que presente el toroide. Bueno, estos toroides tienen mucho valor ya que como solenoide tienen propiedades inductoras, y los inductores bien sabemos que pueden causar corrientes en bobinas cercanas. Ahora, continuando, siguiente diapositiva, podemos ver que las desventajas y ventajas de esto ya mencionado. Los toroides tienen algunas desventajas más que los solenoides regulares. Son más difíciles de bobinar y también de sintonizar. Sin embargo, son más eficientes en la producción de inductancias necesarias. Para la misma inductancia que tiene un solenoide regular, un toroide también requiere de menos vueltas y también puede hacerse más pequeño en tamaño. Ahora continuaremos con la siguiente diapositiva y veremos qué usos tienen estos. Estos se usan generalmente en telecomunicaciones, instrumentos musicales, ya sea guitarras eléctricas como podemos ver en la parte de las pastillas, amplificadores que mediante la utilización de energía magnifican la amplitud de este fenómeno, que en este caso vendría a ser el sonido, instrumental médico, balastos, entre otros.
Bien, con esto explicado, se puede tener más claro lo que es una bobina toroidal y cuáles son sus usos. Asimismo, ampliamos nuestros conocimientos generales sobre la física de forma sencilla.